Mi hermana intentó robarme a mi novio y terminó arruinando su propia vida. Nunca pensé que la persona que más iba a destruir mi relación sería mi propia hermana. Todavía me cuesta hablar de esto, porque durante muchísimo tiempo yo la defendí, la protegía, la ayudaba, la justificaba. Incluso cuando hacía cosas horribles, yo siempre encontraba una excusa para ella porque era mi hermana menor, y supongo que una parte de mí siempre sintió que debía cuidarla, aunque ella jamás hiciera lo mismo por mí. Mi hermana se llama Valeria, y desde pequeñas siempre competíamos por todo: ropa, atención, amistades, notas. Todo terminaba siendo una competencia absurda. Pero mientras crecimos, yo pensé que eso había quedado atrás. Qué equivocada estaba. Cuando conocí a Daniel, sentí que por fin estaba en una relación sana. Él era tranquilo, divertido, muy paciente y sobre todo me hacía sentir segura. Llevábamos casi 2 años juntos y sinceramente yo ya imaginaba una vida con él. Mi mamá lo adoraba, mis amigas también. Incluso Valeria parecía llevarse bien con él, demasiado bien, pero en ese momento yo no veía las señales, o quizá no quería verlas, porque cuando alguien cercano te traiciona, las señales suelen estar ahí desde el principio, solo que uno las ignora. La primera vez que algo me incomodó fue durante una cena familiar. Daniel estaba contando una historia graciosa del trabajo y todos se estaban riendo. Entonces Valeria le tocó el brazo y le dijo: si mi hermana no te valora, yo sí lo haría. Todos se rieron, incluso Daniel, porque sonó como una broma, pero yo sentí algo raro, una incomodidad difícil de explicar. Después de eso, empecé a notar pequeños detalles. Valeria siempre quería sentarse junto a él. Le escribía por Instagram, reaccionaba a todas sus historias y hacía comentarios extraños, como decir que hacían bonita pareja o preguntarle qué tipo de mujeres le gustaban. Una vez incluso apareció usando una blusa casi idéntica a una que yo había usado en una cita con Daniel. Y cuando lo noté, ella solo sonrió. Esa sonrisa, Dios, todavía la recuerdo. Era la sonrisa de alguien disfrutando algo, aunque en ese momento no entendía qué. Mis amigas empezaron a decirme que tuviera cuidado, pero yo las defendía. Decía que estaban exagerando, que Valeria era inmadura, pero no mala persona, hasta que pasó algo que me dejó pensando durante días. Una noche Daniel vino a mi departamento y mientras pedíamos comida, me dijo algo raro. Me preguntó si Valeria siempre era así. Yo no entendí. Entonces me mostró mensajes de mi hermana. Primero parecían normales, pero mientras seguía leyendo, mi estómago empezó a hundirse. Ella le decía que yo no lo merecía, que él necesitaba una mujer más divertida, más espontánea. Incluso le preguntó si alguna vez había pensado en ella. Sentí muchísimo calor en la cara y una vergüenza horrible, porque era mi hermana, mi propia hermana, tratando de coquetear con mi novio. Daniel me dijo que nunca respondió nada inapropiado y le creí porque él me mostró todo inmediatamente, pero aún así me dolió muchísimo. Cuando enfrenté a Valeria, ella empezó a reírse, literalmente se rió. Me dijo que estaba exagerando, que solo estaba jugando, y luego soltó algo que jamás voy a olvidar. Si él quisiera conmigo, ya habría pasado algo. Eso me destruyó, porque entendí inmediatamente que sí lo había intentado, y probablemente más de una vez. Ese día discutimos horrible. Mi mamá terminó interviniendo, pero en lugar de regañarla, intentó minimizar todo. Dijo que Valeria era inmadura,
que no arruináramos la familia por una tontería, y eso me dolió todavía más, porque sentí que nadie entendía la gravedad de lo que estaba pasando. Después de eso, dejé de llevar a Daniel a reuniones familiares, y Valeria empezó a victimizarse. Le decía a todos que yo estaba celosa de ella, que me había obsesionado. Incluso empezó a publicar indirectas en redes sociales, frases sobre hermanas tóxicas, envidia, traición, como si la víctima fuera ella. Yo estaba agotada, mentalmente agotada, y Daniel también empezó a sentirse incómodo. Me confesó que Valeria seguía escribiéndole, aunque él la ignoraba, y ahí fue cuando entendí algo horrible. Ella no iba a parar, porque no quería a Daniel. Lo que quería era ganarme. Necesitaba sentir que podía quitarme algo importante, y mientras más la rechazaban, más obsesionada parecía. Entonces ocurrió la noche que destruyó todo. Mi mamá organizó una reunión familiar por su cumpleaños. Yo no quería ir, pero terminó convenciéndome. Daniel también fue conmigo, y durante casi toda la noche, Valeria actuó extrañamente amable, demasiado amable. Yo sabía que algo estaba mal, simplemente lo sentía. En un momento fui a la cocina por bebidas, y cuando regresé, Daniel no estaba. Pensé que había ido al baño, hasta que escuché voces en el patio trasero. Salí y los vi. Valeria estaba demasiado cerca de él, tocándole el pecho. Mientras le decía algo, Daniel se veía incómodo, retrocediendo. Entonces ella intentó besarlo. Literalmente intentó besarlo delante de mi casa. Mi sangre hirvió. Sentí una mezcla horrible de rabia y tristeza. Valeria me vio y todavía tuvo el descaro de actuar sorprendida. Daniel inmediatamente se alejó de ella y empezó a explicarme, pero yo ya había visto suficiente. Le grité a Valeria, muy fuerte. Toda la familia salió al patio y por primera vez conté todo: los mensajes, las indirectas, las mentiras, todo. Valeria empezó a llorar, pero eran lágrimas falsas, porque entre llanto seguía intentando culparme. Decía que yo siempre había sido la favorita, que todos me preferían, que ella merecía algo mejor. Mi mamá estaba en shock, mi papá también. Y entonces Daniel hizo algo que jamás voy a olvidar. Sacó su celular y mostró todos los mensajes, todos, frente a toda la familia. El silencio que quedó después fue brutal. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá estaba furioso. Y Valeria, por primera vez, parecía darse cuenta de que había ido demasiado lejos, pero aún así intentó mentir. Dijo que Daniel la provocaba, que él también coqueteaba, hasta que Daniel mostró un audio donde Valeria decía que tarde o temprano lograría quitármelo, porque según ella, todos terminaban prefiriéndola a ella. Cuando escuché eso, sentí algo romperse dentro de mí, porque entendí que no era un impulso, no era inmadurez. Llevaba meses planeándolo, meses disfrutándolo. Mi papá explotó, le gritó como nunca antes lo había visto. Mi mamá intentaba defenderla, pero ya era imposible. Toda la verdad estaba ahí. Y lo peor es que varios familiares empezaron a admitir que habían notado comportamientos raros desde hacía tiempo, pero nadie dijo nada, porque pensaban que yo me daría cuenta sola. Esa noche me fui llorando. Daniel se quedó conmigo y sinceramente pensé muchísimo en terminar la relación, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque toda la situación me hacía sentir humillada. Pero él estuvo ahí, paciente, demostrándome una y otra vez que nunca había cruzado ningún límite. Mientras tanto, Valeria empezó a destruirse sola, porque toda la familia comenzó a alejarse de ella. Mi tía dejó de hablarle, mis primas también,
Incluso amigas suyas se enteraron de lo ocurrido y empezaron a burlarse de ella, pero lo más fuerte vino semanas después. Una chica me escribió por Instagram. No la conocía. Me preguntó si Valeria era mi hermana, y cuando le dije que sí, me mandó capturas de mensajes donde Valeria intentaba coquetear con el novio de otra amiga, y luego otro, y otro más. Ahí entendí que no era algo personal contra mí. Ella hacía esto constantemente, necesitaba atención masculina para sentirse superior, y cuando alguien tenía algo bonito, intentaba destruirlo. La diferencia es que esta vez la descubrieron, y todo explotó. Mi mamá terminó enfrentándola seriamente. Por primera vez en su vida, dejó de justificarla, y aparentemente, Valeria explotó. Le gritó a mi mamá. Dijo que toda la vida me habían preferido a mí, que me odiaba desde pequeñas y que arruinar mi relación la hacía sentir mejor. Cuando mi mamá me contó eso, me quedé helada, porque aunque una parte de mí ya lo sospechaba, escucharlo directamente fue horrible. Después de eso, Valeria se fue de la casa. Durante semanas nadie supo dónde estaba. Y honestamente, yo ya no quería saber nada. Estaba cansada, agotada, emocionalmente destruida, pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Daniel y yo nos volvimos mucho más unidos después de todo, porque si algo quedó claro, es que jamás le siguió el juego, jamás. Y eso hizo toda la diferencia. Meses después, fuimos a una boda de unos amigos, y ahí pasó algo que todavía me da satisfacción recordar. Valeria apareció. Nadie la había invitado directamente. Probablemente fue acompañando a alguien. Cuando entró al salón, varias personas empezaron a murmurar, porque muchísima gente conocía la historia. Ella intentó actuar normal, pero se veía incómoda. Y lo más satisfactorio fue que Daniel ni siquiera la miró, ni una sola vez, como si no existiera. En cambio, pasó toda la noche conmigo, tomándome de la mano, riéndose, feliz, y mientras yo veía a Valeria sola en una mesa, mirando alrededor incómoda, entendí algo. Toda su vida había intentado competir conmigo, intentando demostrar que podía quitarme cosas, personas, atención, pero al final, la única persona que terminó destruyendo su propia vida fue ella misma, porque perdió la confianza de toda la familia, perdió amistades y terminó convirtiéndose exactamente en lo que todos empezaron a ver, una persona incapaz de respetar a nadie, ni siquiera a su propia hermana. Y sinceramente, después de todo lo que hizo, verla completamente sola aquella noche fue el cierre más satisfactorio que pude tener.